Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, Hassan Soleimani, we're all Soleimani. Chile despertó. Shot it. Oh God. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Señoras y señores, de nuevo bienvenidos. Buenas noches en Europa para los que se conectan a esta transmisión, a la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, emitiendo desde Bilbao, Euskal Herria, este programa Panorama, en este especial que hemos venido realizando con motivo de celebrarse hoy, 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, con la realización de diversa comunicación y el apoyo técnico de Asier en Bilbao. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Saludamos a Sandra Hernández, nuestra colega periodista en Maicao, La Guajira, Colombia, al norte de Sudamérica. Buenas tardes en Colombia. Muy buenas tardes, Eliezer, y por supuesto a todas las personas que están en este momento conectadas, por supuesto a nuestra invitada de lujo. Un cálido abrazo guajiro desde aquí, desde el territorio más septentrional de Colombia, donde comienza Sudamérica, como dice Eliezer. Así es, Sandra. Saludamos a nuestra invitada a esta hora. Está en Milán, Italia. Ana Camposampiero, responsable de la Comisión Internacional del Partido de la Refundazione Comunista Italiana. Ciao Ana, come stai? Buonasera, sei la benvenuta in questo programma sulla violenza contro le donne. Muy buenas tardes, gracias Eliezer, gracias y bienvenidas a los dos aquí en Milano, en el frío de Milano. Antes que nada yo quiero agradecerla por esta invitación, es un honor para mí estar en un día tan importante porque somos mariposas rebeldes en cualquier momento de nuestra vida y no solo el 25 de noviembre, así que gracias por la invitación. Gracias mille, Ana. Hoy se celebra a nivel internacional el Día de la No Violencia contra la Mujer. Para comenzar, dejemos que sea una mujer periodista la que inicie este tema dialogando con nuestra invitada de esta noche. Sandra. Bueno, muchas gracias, Eliezer. Ana, hay un tema del que hemos venido hablando con las mariposas de Latinoamérica y es que aunque hay políticas públicas en favor de la mujer y para la eliminación de la violencia de género, son insuficientes. En este caso, ¿cómo está Italia? ¿Cómo está Milán? Teniendo en cuenta que siempre nos venden como un país más desarrollado, más progresista, pero tampoco podemos desconocer que la violencia no conoce fronteras. Bueno, empezamos, dados que somos tan puntuales, yo quiero hacer un recorrido rápido sobre lo que la historia de las leyes con tema de mujeres aquí en Italia, para que se entienda cuál es el caldo cultural, como lo llamo yo, en el cual se construye y todavía tiene raíces el patriarcado en mi país. Hay que apuntar que la primera reforma que han hecho del llamado derecho de familia tiene la edad del 1975. Y lo digo ¿por qué? Porque antes de esta fecha, las mujeres, las esposas, no tenían derecho a la herencia en caso de viudez. Toda la herencia era directamente al hijo varón, obviamente. Y estamos hablando del 1975. Pero para acercarnos como fechas, justamente como decía, para entender, en este país existía lo que se llamaba el delito de honor. El delito de honor prevé
preveía que tú podías matar a tu esposa, a tu hermana, a tu hija, en el caso que ella se portaban de una forma amoral y entonces faltaba el honor de la familia, tú podías matarla llamando a una reducción del castigo porque había defendido el honor de tu familia. Entonces ya esto tiene un sonido horrible, pero la ley, el año en el cual se quitó esta ley fue el 1981. Estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Es el siglo pasado, sí, pero no es tan lejos. Y el último, otro punto, 1996, aún más cerca, es el año en el cual el violo a la mujer se convierte finalmente en un delito en contra de la persona y no en contra de la moral como era antes. Así que esto no justifica, obviamente, pero permite un poco más entender el gran trabajo que han hecho las feministas en este país con la ley por el aborto, la ley por el divorcio, los tentativos que siguen cada cuando de atacar a esas leyes, pero demuestra también todo el trabajo que tenemos que hacer, sobre todo porque los hombres que han crecido con estas leyes son los que están gobernando el país, más o menos. Ana, es que esa misma situación que usted acaba de reflejar de Italia se puede trasladar a Europa porque se piensa que Europa está libre de violencia contra las mujeres y la gente piensa a nivel universal que es África, Centroamérica, Suramérica, donde hay mayor feminicidio, violencia contra la mujer de diferentes tipos. ¿Cómo se presenta eso fuera de Italia y ya en el contexto de Europa? Mira, es bastante complicado hablar de Europa como un conjunto. Este es el gran desafío de la Unión Europea, ¿no? Mientras que todavía tenemos países con sus características, sus historias. Ustedes saben que norte de Europa tiene una visión más progresista, sur de Europa quizás este calor que era, ¿no? La parte latina, que se convierte en un poco de machismo. Pero yo creo que antes que nada habría que pensar que el patriarcado no tiene pasaporte. No se fija en una nacionalidad o en otra. Es un sistema que está al origen de todo, aún más por encima del capitalismo. Es un sistema de explotación que explota el cuerpo de la mujer que está en la vivienda, que está en la casa, que está al lado. Esto se refleja más o menos en todos los países. Lo que sí podemos subrayar es que, por ejemplo, los países del norte de Europa, que han sido los primeros, por ejemplo, a poner las llamadas cuotas rosas, que abren un debate enorme, ¿no? O sea, la obligación de poner mujeres en las elecciones, en lugares de mando, respetar un porcentaje de participación femenina a la vida social y política, ha permitido un desarrollo más también de las mujeres que se sentían más involucrada, luchar, hacer política en cuanto mujer, me da pena decirlo porque yo soy mujer de partido y muchas veces también con los compañeros es necesario repetir y repetir y repetir que las mujeres no somos un numerito o algo que hay que poner porque si no la cara de un debate se refleja solo masculina, sino que tenemos muchas cosas a decir también nosotras. Es, como decía, un trabajo largo que tenemos que hacer. Hay algunos países que han avanzado más. Hay países en el norte de Europa, Finlandia, que tienen primera ministra mujeres, que tienen ministra mujeres, que tienen ministra LGBTI, que no razonan solo en términos binarios, hombres-mujeres, sino en términos de personas. Sí, hay gran debates. Y hay países como Italia, que tiene un promedio de mujeres matadas, una mujer cada 2 días. Hay países como España que tienen también un fuerte nivel de violencia y una fuerte resistencia feminista. Así que, como un poco, puedo decir también todos los derechos en Europa, quizás que hay una visión un poco romántica de Europa en el sentido del lugar de los grandes derechos, mientras que el neoliberalismo está atacando y el patriarcado sigue atacando. Así que la batalla sigue siendo dura también de este lado del mundo.
Se puede decir entonces que no ha cambiado mucho el tema de la ley que fue modificada hace 40 años, porque aún el hombre se cree con el derecho de disponer de la vida y el cuerpo de la mujer. Digamos que ha cambiado con las jóvenes y los jóvenes, eso sí, las nuevas generaciones, los jóvenes que viven la lucha al patriarcado han asumido esto como uno de los problemas. Tenemos que agradecer a Latinoamérica por el gran movimiento Ni Una Menos que existe también en Europa, existe también en mi país, donde las mujeres jóvenes, hay las viejas feministas que se ponen un poco al margen y una fuerza de juventud, incluido hombres jóvenes, que ya empiezan a entender cuánto no hay cambio si el cambio no incluye la lucha al patriarcado. Esto sí, los jóvenes, los que tienen los 50, 60, 70, para que entiendan, yo tengo 53. Cuando yo tenía la edad de elegir qué secundaria hacer, qué preuniversitario hacer, y tenía alguna duda, mi padre me dijo que no había problema, que podía escoger lo que yo quería porque de todas formas habría encontrado un hombre que se habría ocupado de mí por el resto de mi vida. Así que, y era una buena persona, o sea, que no era, ¿no? Pero simplemente, obviamente no ha sido el consejo de mi madre, por suerte, ¿no? Entonces, pero era una idea de tranquilidad, tranquila, estudia lo que tú quieras, no te va a servir, porque de todas formas. Y si puedo, esto, por ejemplo, en este momento de crisis, de pandemia, de crisis económica, de crisis social, afecta a la mujer porque tenemos un promedio de desempleo de mujeres muy alto. Y como tú sabes muy bien, Sandra, la autonomía económica es la primera cosa para que una mujer pueda quitar a un hombre violento, salir de una casa, poder reconstruir su vida. Sin autonomía económica, todo se complica mucho más. Ana, para el caso de Italia, las políticas educativas del gobierno no están bien encausadas, es lo que de pronto puede pensar uno en la distancia. Bueno, en Italia tenemos en este momento un avance muy fuerte de la derecha conservadora, de la derecha peor que podemos considerar, una derecha racista, una derecha que considera la familia tradicional como el único sistema. Se conformaron también movimientos en defensa de la llamada familia tradicional que acusan la educación tiene que ser solo, como dice antes, binaria, hombres y mujeres, que el aborto es un crimen, o sea, recuperan cosas de verdad del siglo pasado. Entonces es un momento bastante difícil. La izquierda somos un poco a la esquina y con dificultades en el salir de este rincón donde nos han puesto y donde a veces nos ponemos solos. Así que esto se refleja en el tema de la educación, se refleja en el tema de la educación de género y se refleja obviamente también en el tema del respeto. Hay la llamamos narración tóxica. Cuando muere una mujer, cuando una mujer está asesinada, los diarios cuentan la cosa de una forma espectacular o empiezan a decir la mató porque la amaba demasiado. Esto ya es un problema. El lenguaje ya es un problema, ¿entiendes? Pero en el caso de Colombia, cuando una víctima se atreve a denunciar, que entre otras cosas pasa mucho tiempo, muchas veces, y se necesita de mucho valor para denunciar un caso de violencia, acoso o discriminación. Pero en el caso de Colombia, cuando una mujer se atreve a denunciar, muchas veces la misma justicia le pone obstáculos y le pone trabas y desiste de la denuncia. ¿Es lo mismo en Italia? No, hay un tentativo, o sea, sí, digamos que siempre ha sido uno de los problemas, ¿no? La fuerza de denunciar, el hecho que te escuchen, el hecho que tú puedas tener un lugar donde ir si sales de tu casa, etcétera, etcétera. Un tentativo que han hecho hace 2 años, me parece que es del 2018,
han construido lo que llaman alerta roja, o sea que es como una vía preferencial que tienen las denuncias de violencia, de stalking, de molestias, todo lo que puede afectar a una mujer en el sentido de violencia, que tiene una prioridad. Tiene que ser escuchada en un tiempo más breve, tiene que llegar hasta el juez en un tiempo más rápido, o sea que están intentando tanto como introducir algunos crímenes que antes no existían, como por ejemplo el stalking, que no era considerado un reato, un crimen, y ahora sí, intentan también desde un punto de vista legislativo de hacer algo. Pero siempre para poner ejemplos. Hay una historia que está circulando justamente en estos días, hace una semana, de una joven maestra de guardería infantil que, bueno, se enamora, tiene un novio, en un momento de libertad sexual a este novio le manda algunas fotos, digamos, íntimas. Después esta pareja se rompe, el novio súper con celo y enojado y en queja, comparte las fotos de su exnovia en un grupo WhatsApp de lo que aquí se llaman de los amigos del fútbol. Resulta que dentro de este grupo hay el padre de un niño que va a la escuela donde esta muchacha era maestra de guardería, reconoce la señora, comparte la foto con su esposa, la cual denuncia la cosa con las madres de los niños, y el resultado, ¿sabes cuál han sido? Que han despedido a la muchacha. O sea, lo que se considera por ley un crimen, que es el llamado revenge porn, es decir, compartir fotos íntimas de una persona sin que ella esté de acuerdo, se ha convertido en el hecho que la criminal es ella y ella ha perdido su trabajo, y esto debido también a mujeres. Así que este patriarcado sutilmente no es solo un problema de los hombres, es un problema de una visión de sociedad, o sea, de no tener el derecho tampoco a tu intimidad o a un momento de ese tipo y perder el trabajo. ¿Por qué? Entonces, y esto pasó ahora, en estos días. Ana, en el hilo que tú vienes desarrollando de esa violencia contra la mujer, que no solamente pasa por el feminicidio, sino también con la discriminación, el acoso laboral, la discriminación en los salarios, la discriminación de darle la oportunidad a que lleguen a puestos de dirección en cargos ejecutivos. ¿Cómo se presenta esa situación allí en Italia? Mira, antes que nada, ese es el gran punto. O sea que esto, hablando entre mujeres también, discúlpeme compañero, pero la violencia nos une. ¿Cuántas y cuántas llamadas a la calle hemos hecho o estamos viendo o se hacen cuando se habla de violencia física, de mujeres matadas, de mujeres golpeadas? ¿Cuánto, al contrario, es difícil organizarnos en defensa de clase, haciendo una lucha de clase o hablando de estos temas? En Italia tenemos un promedio del 30% de salario menos a paridad del mismo trabajo con los hombres, y siendo más licenciadas, un número de mujeres licenciadas más alto del número de los hombres, preparadas, con alto nivel de estudios, pero sigue siendo lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Transparente, donde tú ves donde podrías ir, pero no llegas porque llega un momento donde tú paras. Las mujeres que participan en lugar de mando son muy pocas. Y, por ejemplo, volviendo a la política, lastimosamente todos los secretarios de partido, lastimosamente incluido el mío, son hombres. La única mujer que es secretaria, jefa de un partido, es declaradamente fascista y es una mujer de derecha horrible, digamos. Y así, en el mismo tiempo, tenemos 20 regiones en Italia y solo una está gobernada por una mujer. Y siempre de derecha, lastimosamente. Así que, a pesar que, por ejemplo, tenemos una ley electoral que obliga a tener mismo número, ¿no?, en la lista que tú pones para votar de hombres y de mujeres, y tenemos una ley a los niveles administrativos donde tú puedes poner la preferencia de un hombre y de una mujer, los elegidos siguen siendo los hombres. Así que esto es un gran problema. Y desde el punto de vista
también vuelvo al trabajo con el tema de la violencia en el sentido de falta de autonomía. ¿Qué pasa cuando una mujer quiere tener un hijo y está trabajando? El hecho de tener que escoger, porque sabemos todas que en el momento que tú decides tener un hijo, vas a perder tu cargo, o cuando regresas tu cargo está rebajado. Llega un momento donde la sociedad no te permite ni ser una buena madre ni ser una buena trabajadora. Tiene que ser una buena equilibrista, ¿no? Jugando con tu tiempo, con tu cosa. Y por ejemplo, el lockdown, la pandemia, se ha convertido para las mujeres en un triple trabajo. Se ha aplicado mucho, sobre todo donde yo vivo, que es una ciudad altamente tecnológica, lo que se llama el trabajo ágil, el smart working, trabajar desde la casa con la tecnología sin ir físicamente a tu trabajo. Resultado, trabajas más, mientras que estás tacleando al computer, guarda el niño para que duerma y estás poniendo la comida para la cena, ¿no? Con una oreja para que no se queme. Y esto más o menos es la imagen que se ha tenido en esta época de cierre de lockdown. Salir de todo, y claramente cerrando también las escuelas, te tocaba ser también de maestra a tus hijos que estaban haciendo la escuela a distancia con la otra computadora en el otro cuarto. Así que lo estoy diciendo riendo, pero la verdad, o sea, esta imagen de la mujer que para tener un trabajo suyo o una autodeterminación suya, al final, ¿qué pasa? Le toca renunciar a algo, ¿no? Y lo que ha pasado, por ejemplo, sobre todo en mi generación, que somos muchas, yo primera, a no tener hijos, simplemente porque era demasiado, no solo porque puedo ser mujer sin ser madre, ¿no? Pero también porque he tenido que escoger desde un cierto punto de vista. Hay países, como por ejemplo en el norte de Europa, donde la guardería infantil está al interior de la empresa donde tú trabajas, a cargo de la empresa, para que tú puedas tranquilamente ir al trabajo sin tener que ir al otro lado de la ciudad a las 4 de la tarde a recuperar a tu hijo. O sea, hay países donde se considera la niñez y la maternidad como parte de la sociedad y se aplica todo lo que son los derechos para que tú puedas vivir tu vida de la manera mejor posible, independientemente que tú quieras o no quieras tener hijos. Indiscutiblemente, además de la violencia contra la mujer, las mujeres debemos luchar contra el canibalismo de género. Eso es algo que como lo dice Ana, nos afecta porque en vez de unirnos, nos aleja aún más. Pero bueno, quiero hablar sobre el Convenio de Estambul, que en su artículo 15 detalla la importancia de formar a las autoridades a cargo de atender a las víctimas y judicializar a los culpables o a los violentos. ¿Sí se está efectuando de manera correcta o de manera suficiente? Esto se está efectuando de manera suficiente, tendría que decirlo sobre todo las víctimas, es decir que, bueno, aparte de llamarla siempre como tener siempre una visión de víctimas, correcto, son víctimas cuando pasa eso, pero Sandra, ¿tú conoces a una mujer que nunca ha sido molestada en su vida? Nunca ha tenido un hombre a su lado que la tocara sin que ella lo quería o que la llamara en la calle. O sea, el problema creo que es esto. ¿Cómo podemos nosotras, las mujeres, dejar a entender también a los hombres? Porque muchas veces pasa, sigue pasando todavía, que también en un tribunal los jueces empiezan a decir: pero esta mujer, de verdad, ¿cómo estaba vestida? ¿A qué hora estaba marchando en la calle? ¿Qué estaba haciendo? Lo merecía. Al final, ¿no? Como dicen las compañeras de las tesis, y la culpa no era mía, ni dónde andaba, ni cómo vestía, ¿no? Pero al final sigue con esta cosa. Entonces, yo creo que el problema es un poco esto. Cómo nosotras nos juntamos pensando de transmitir esta manera que tenemos las mujeres de vivir a partir de un cierto momento, si tenemos suerte, porque algunas también anteriormente, siempre con alerta, con atención, con una mirada atrás si estamos marchando por la noche, con esta dificultad que tenemos de sentirnos libres de verdad, de vestir como queremos, de ir donde queremos, de portarnos como queremos.
esta cosa es cultural, esta cosa es el problema que habría que empezar a ponerle en las escuelas, habría que empezar a hacer una educación de género de verdad, habría que trabajar mucho con los varones, lastimosamente, porque también, y con una cultura diferente. Y esto se refleja también, como decía, en los tribunales, en la justicia, en los jueces, porque son hombres o personas que viven en el caldo cultural de que hablaba antes. Ana, el tiempo es nuestro peor enemigo. Un mensaje y hacia dónde debe ir este movimiento de no violencia contra la mujer que desafortunadamente Naciones Unidas dice el 25 de noviembre, pero en mi caso de varón, de hombre, yo diría, ¿por qué no todos los días? ¿Cuál es su mensaje final a las mujeres, a los hombres, a los pueblos del mundo desde Italia? Bueno, como decía antes, yo creo que tenemos que asumir que una nueva sociedad tiene que empezar de la revolución femenina, que tiene que ser una sociedad sin patriarcado, porque es el sistema que genera explotación y es una explotación que empieza con el cuerpo de las mujeres. No hemos tenido el tiempo de hablar de lo que pasa a las mujeres migrantes, el último nivel de nuestra sociedad, de lo que está pasando en Europa con el tema de las personas migrantes, pero sobre todo de las mujeres migrantes. Imagínate que de las mujeres migrantes que llegan a Italia, que cruzan a Libia, no hay una mujer que no haya sido violada en los campos en Libia. Así que lo que tenemos que hacer nosotras, las mujeres, es juntarnos más. Y aquí tengo, mira, la revolución es femenina y es lo que tenemos que hacer. Me da pena, varones, acostumbras, porque esto va a ser el futuro. Alto al capitalismo, alto al patriarcado, y que son los que generan todo. Y nosotras vamos a ganar. Ana Camposampiero. Somos mayoría. Somos mayoría. Y más fuerte. Así es. Ana Camposampiero, responsable de la Comisión Internacional del Partido de la Refundación Comunista Italiana de Milán. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Un abrazo, Ana, y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Sandra Hernández Acosta, muchas gracias, colega periodista, mujer desde Maicao, La Guajira, Colombia, por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias, Eliezer, por la invitación. Para mí es un lujo estar aquí hoy, es un privilegio poder hablar en nombre de las mujeres de mi Guajira hermosa, pero también de Colombia y de todo el mundo que no merecen ser violentadas. Y para Amable teleaudiencia. Perdona, para mí un honor porque el feminismo y las mujeres de Latinoamérica, yo las considero tan valiosas que tengo una admiración increíble. Muchas gracias. Amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, con la realización de Diversa Comunicación. Vamos a una pausa y regresaremos en directo con nuestra próxima invitada, que está en Centroamérica, en Honduras, la abogada Dulce María Villanueva Sánchez, asesora legal del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras. En breves instantes estaremos desde Honduras. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza, y este es su programa Panorama, en este especial con motivo de celebrarse hoy, 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer.